Mi nombre es Noelia Pichún, soy de la Iglesia Bautista de Pocoyán, perteneciente al distrito de Araucanía. Y en el día de hoy te voy a contar acerca del libro de Jonás. El libro de Jonás es el quinto libro del grupo de los profetas menores del Antiguo Testamento. El libro de Jonás cuenta solamente de 4 capítulos, y en estos 4 capítulos vamos a ver la historia de un profeta rebelde, un poco egoísta y de un carácter muy fuerte. En el capítulo 1 podemos ver que Jonás huye de Jehová. ¿Por qué Jonás huye de Jehová? Jonás se le encomendó una misión. Jehová le pide que vaya a la ciudad de Nínive y predique que la ciudad va a ser destruida en 40 días si ellos no se arrepienten. Pero Jonás, en vez de obedecer esta misión, se fue a la ciudad contraria a Nínive. ¿Por qué? La ciudad de Nínive ya era una ciudad que estaba llena de pecado, la maldad ya había abundado por todos lados en ese lugar. Y su sentencia estaba más que decretada por parte de Dios. Pero Jonás decía que en su corazón él no quería ir a Nínive. Por eso es un poco egoísta, pero vamos a ir viendo más adelante por qué. Y él, en vez de irse a Nínive, se fue a Tarsis. Y mientras iba a Tarsis, en un barco, hubo una gran tormenta. Y los marineros, dice que Jonás dormía, y los marineros tuvieron mucho temor de Dios. Y empezaron a reconocer a Dios en esa situación. Empezaron a arrepentirse de sus pecados y se humillaron delante de Dios. Y es increíble el contraste que hay entre el egoísmo de Jonás y entre la humildad y el arrepentimiento de los marineros, que eran paganos. Y después de eso se dieron cuenta que Jonás era como el culpable de esto. Entonces Jonás le dice, sí, yo soy hebreo, le dice, yo soy, adoro al Dios creador del cielo y la tierra. Y es muy contrario a lo que él estaba haciendo, porque él reconocía que Dios era el Dios creador y que tenía el control de todo. Pero estaba huyendo de él, sabiendo que no se podía huir de la presencia de Dios, pero por su cabeza pasó que él podía hacerlo. Entonces él encontró otra solución. Que la solución era que lo echaran al mar y así él iba a morir y no iba a ir a Nínive, que él no quería. Pero Dios, después cuando los marineros lo echaron al mar, y con temor también de Dios, Dios envió un gran pez a Jonás. Y este pez tragó a Jonás y lo tuvo en su vientre por 3 días. Y pasamos ahí al capítulo 2, a la oración de Jonás. Jonás, mientras estaba en el vientre del pez, él pudo meditar un poco de lo que había vivido, por qué estaba ahí y qué es lo que Dios quería. Y lloró a Dios y le prometió que él iba a ir a Nínive y iba a cumplir su misión, que él iba a obedecer. No de buena manera, creo yo, pero lo hizo. Y después de eso, dice que fue devuelto a la tierra. Y cuando fue devuelto por este gran pez a la tierra, dice que él fue a Nínive. Igual un poco enojado, él no quería ir, pero él, como había prometido que si Dios lo salvaba, lo sacaba de ahí, del pez, dice, él iba a ir y iba a cumplir lo que Dios quería. Él fue a Nínive y él lo único que dijo en Nínive fue lo siguiente: si en 40 días la ciudad no se arrepiente, va a ser arrasada. Y arrasada o destruida era una frase muy corta. Cualquiera diría, podía haber dicho algo más, pero fue solo eso. Y él esperaba que la gente no se arrepintiera, porque él no entendía que por qué Dios quería salvarlos si ellos eran tan pecadores. Pero sucedió lo contrario. Dice la Biblia que desde el rey se arrepintió, los ninivitas se arrepintieron, y dice que hasta las vacas del rey se arrepintieron. O sea, todo el pueblo de Nínive se había arrepentido y se había humillado delante de Dios. Y aquí podemos ver que, como decíamos, destruida, como la ciudad debe ser destruida o arrasada, también lo podemos asociar que podía ser una ciudad transformada o cambiada. Y fue así, fue transformada para bien, para Dios. ¿Ya? Fue cambiada. Los corazones de los ninivitas fueron transformados por la presencia de Dios, porque ellos se arrepintieron realmente. Pero Jonás, ya en el capítulo 4, porque en el capítulo 3 vemos el arrepentimiento de los ninivitas, en el capítulo 4 vemos que Jonás se enojó con Dios por esto.
Y debería ser lo contrario. Jonás debería haberse alegrado porque los ninivitas habían sido obedientes a lo que él había ido a profetizar. Y Jonás hizo todo lo contrario, siendo egoísta. Dice que Jonás de ahí se enojó y se fue a una colina, un cerro. Y cuando estaba ahí, dice que Dios proveyó una planta donde él estaba. Y esta planta le dio sombra a Jonás. Del sol lo cubrió. Entonces él estaba muy feliz por esta planta porque Dios como lo estaba cuidando. Pero después dice que Dios envió un gusano y este gusano se comió esta planta. Y al comerse esta planta dice que la planta se secó y se destruyó. Murió. Y Dios le pregunta a Jonás, Jonás, ¿por qué estás tan enojado? ¿Es realmente te tienes que enojar porque yo perdoné a los ninivitas? Si ellos se arrepintieron. Y Jonás seguía muy enojado. Y Dios le dice, Jonás, los humanos, los hombres, ¿no son más importantes que esta planta? Sabiendo que la planta igual es creación de Dios, pero él le dice, ¿no son más importantes? Y aquí viene un poco la reflexión del libro de Jonás. De que después de esto, de que Dios perdona a cada uno de los que se arrepienten, que todos tienen el derecho de poder arrepentirse y reconocerle a Él como Dios. Pero Jonás seguía enojado. Y Jonás volvió a orar a Dios. Y lo primero que él le dice a Dios, le dice, yo no huí porque tenía miedo. En el capítulo 1, cuando él quiso huir de Dios. Yo huí, le dijo, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso, compasivo. O sea, estaba reconociendo el Dios misericordioso, bueno que había. Que este Dios era capaz de perdonar al pecador más malo. y él dice, y termina el relato con que Jonás ora y le dice, mátame, porque yo prefiero morir que vivir con este Dios compasivo, por este Dios compasivo. Porque en el corazón de Jonás no cabía el entendimiento de cómo este Dios tan grande podía perdonar a tantos pecadores. Jonás era tan egoísta que él no quería compartir el amor de Dios con los demás. Pero... Y después de esto, nos lleva a reflexionar del carácter que tenía Jonás. Y la enseñanza es esta, de que el carácter que tenía Jonás lo comparemos con nuestro carácter, cuando muchas veces somos egoístas y no sabemos que debemos amar también a nuestros enemigos. Así como el profeta Jonás le costó obedecer a Dios y fue a Nínive y Nínive se arrepintió, nosotros también debemos obedecer la palabra de Dios. Así que yo te animo a que puedas leer este libro, es muy entretenido y es tan importante como los demás libros de la Biblia. Muchas veces nos enfocamos a los demás libros del Nuevo Testamento o otros libros más que creemos nosotros que pueden tener más enseñanza, pero todos los libros de la Biblia son importantes, así que yo te animo a que los puedas leer, que los puedas meditar y estudiar. Y el Señor te va a ir dando la capacidad de comprender cada una de sus palabras para que podamos obedecerles juntos. Así que yo te animo a esto, que espero que este pequeño resumen haya sido de bendición y que te pueda tentar a leer el libro de Jonás. Así que ánimo, que el Señor te bendiga.